Cromatografía de gases en detector de masas. Un poco de historia. El primer trabajo en el que se hace pasar una fase móvil gaseosa a través de una columna data de 1951, dando lugar a la técnica conocida como cromatografía de gases. Esta técnica, descrita por Martin y James en 1952, es en la actualidad el método más usado ampliamente para la separación de los componentes volátiles y semivolátiles de una muestra. La combinación de altas resoluciones, sensibilidad y tiempos de análisis cortos la ha convertido en la técnica rutinaria usada en la mayoría de los laboratorios químicos. En este tipo de cromatografía, la muestra se inyecta en la fase móvil, la cual es un gas inerte, generalmente helio. La columna se encuentra dentro de un horno con programación de temperatura, la velocidad de migración de cada componente y en consecuencia su tiempo de retención en la columna será función de su distribución entre la fase móvil y la fase estacionaria. Cada soluto presente en la muestra tiene una diferente afinidad hacia la fase estacionaria, lo que permite su separación. Los componentes fuertemente retenidos por esta fase se moverán lentamente en la fase móvil, mientras que los débiles serán retenidos rápidamente. Un factor clave en este equilibrio es la presión de vapor en los compuestos. Como consecuencia de esta diferencia de movilidad, los diversos componentes de la muestra se separarán en bandas que pueden analizarse tanto cualitativamente como cuantitativamente mediante el empleo de los detectores seleccionados. Existen tres técnicas básicas de inyección de muestras, ya sea líquidas o gaseosas, en columnas capilares, llamadas split, splitless o on-column. Las dos primeras consisten en inyectar y vaporizar la muestra en una cámara de vaporización. El sistema split desvía la mayor parte de la muestra fuera del sistema cromatográfico y envía solo una pequeña fracción a la columna. El método splitless dirige toda la muestra a la columna, por lo que resulta más adecuado para el análisis de trazas o de componentes muy volátiles. Y la inyección on-column se lleva a cabo en frío, eliminando la etapa de vaporización que podrá producir la descomposición de los compuestos termolábiles. La cromatografía de gases es una técnica separativa que tiene la cualidad de conseguir la separación de mezclas muy complejas, pero una vez separados, detectados e incluso cuantificados todos los componentes individuales de una muestra problema, el único dato que disponemos para la identificación de cada uno de ellos es el tiempo de retención de los correspondientes picos cromatográficos. Este dato no es suficiente para una identificación inequívoca, sobre todo cuando analizamos muestras con un número elevado de componentes, como es frecuente en cromatografía de gases capilares. Por otra parte, la espectrometría de masas puede identificar de manera casi inequívoca cualquier sustancia pura, pero normalmente no es capaz de identificar los componentes individuales de una mezcla sin separar previamente sus componentes, debido a la extrema complejidad del espectro obtenido por su superposición de los espectros particulares en cada componente. Por lo tanto, la asociación de las dos técnicas da lugar a una técnica combinada que permite la separación e identificación de mezclas complejas. En resumen, una mezcla de compuestos inyectada en el cromatógrafo de gases se separa en la columna cromatográfica, obteniendo la elusión sucesiva de los componentes individuales aislados, que pasan inmediatamente al espectro de masas. Cada uno de estos componentes se registra en forma de pico cromatográfico y se identifica mediante su respectivo espectro de masas. En este proceso, el espectrómetro de masas, además de proporcionar los espectros, actúa como detector cromatográfico al registrar la corriente iónica total generada en la fuente iónica, cuya representación gráfica constituye el cromatograma. En efecto, la corriente iónica generada por todos los iones da lugar a un pico un poco más grande de área proporcional a la concentración del compuesto detectado. En conclusión, la cromatografía es una técnica para separar las sustancias químicas que se basa en las diferencias en conducta partitivas de una fase móvil y de una fase estacionaria, para separar los componentes en una mezcla. La muestra es transportada por una corriente de gas a través de una columna emplacada con un sólido o tal vez recubierta por una película de algún líquido.
debido a su simplicidad, sensibilidad y efectividad para separar los componentes de las mezclas. La cromatografía de gases es una de las herramientas más importantes en la química. Es ampliamente usada para análisis cuantitativos y cualitativos de mezclas, para la purificación de compuestos y para la determinación de constantes termoquímicas tales como calores de solución y vaporización, presión de vapor y coeficientes de actividad. La cromatografía de gases es también utilizada para monitorear los procesos industriales en forma automática. Se analizan corrientes de gas periódicamente y se analizan reacciones de forma manual o automática para contrarrestar variaciones no deseadas. La espectrometría de masas, por otra parte, utiliza el movimiento de iones en campos eléctricos y magnéticos para clasificarlos de acuerdo a su relación masa-carga. De esta manera, la espectrometría de masas es una técnica analítica por medio de la cual las sustancias químicas se identifican separando los iones gaseosos en campos eléctricos y magnéticos, y brinda información cualitativa y cuantitativa acerca de la composición atómica y molecular de materiales inorgánicos e orgánicos.